Bien, pues una vez que ya hemos visto un poquito cómo podemos optimizar un poco nuestra infraestructura dedicando una máquina virtual específicamente para la aplicación Java y otra máquina virtual específicamente para la base de datos, vamos a seguir avanzando un poquito en qué tipo de cosas puedo yo hacer para mejorar el comportamiento de mi aplicación. Cualquier cosa que hagamos para mejorar el comportamiento de la aplicación tiene un coste. Por eso típicamente yo comienzo siempre, ¿vale?, hablando de los pros y contras de cada una de las soluciones que vamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver cómo optimizar un poco los accesos a mi aplicación introduciendo una caché. ¿Vale? Vamos a ver qué es eso de una caché. Entonces, aquí asumimos que la base de datos está en su propia máquina virtual, la aplicación está en otra máquina virtual diferente, y ahora a la aplicación le vamos a meter una caché, que básicamente su objetivo va a ser tener en memoria cierta información para que no haga falta ir a buscarla continuamente a la base de datos. Tener en cuenta que yo he separado la aplicación y la base de datos, ahora están en máquinas virtuales diferentes. Entonces, cada vez que llega una petición a la aplicación, al tiempo de procesar esa petición, ¿vale?, hay que añadirle el tiempo de comunicación de red entre la máquina virtual de la aplicación y la máquina virtual de la base de datos. Con lo cual hay un tiempo, una latencia ahí añadida, que hay que sumar al tiempo total de la petición. Por lo tanto, pues bueno, este tipo de latencias podrían incrementar quizá en demasía, ¿no?, lo que yo estoy dispuesto a tolerar para mi aplicación. En esos casos podemos optar por introducir una caché donde almacenemos, al menos de forma temporal, algunos resultados para que no haga falta ir a buscarlos a la base de datos. Entonces, una caché básicamente es un almacén de datos en memoria, porque el objetivo es que sea de rápido acceso, para servir rápidamente contenido que ha sido cargado de disco o de una base de datos. Es decir, esto se puede utilizar tanto para optimizar accesos a una base de datos como para optimizar accesos a disco. Por ejemplo, ¿recordáis cuando usábamos Mustache? ¿Vale? Y generábamos dinámicamente las páginas HTML a partir de una plantilla. ¿Vale? Bueno, pues yo podría cachear, por ejemplo, esas páginas HTML ya renderizadas, ¿vale?, donde la plantilla ya ha sido convertida en un HTML correcto, ¿bien?, introduciendo datos del modelo, ¿vale? Entonces yo podría también cachear esos HTML de forma que la siguiente vez que me lo pidan, yo devuelvo el HTML directamente y no tengo que volver a renderizar la plantilla, ¿vale?, ni leer la plantilla de disco, ni insertar los datos del modelo dentro de la plantilla. ¿Vale? Entonces, tanto se puede utilizar para optimizar accesos a base de datos como accesos a ficheros en disco, o renderizado de plantillas, etcétera. ¿Vale? Entonces, lo que me permite es evitar realizar la misma consulta a la base de datos una y otra vez, cuando sabemos que los datos no han cambiado. Porque claro, las cachés tienen un problema gordo, ¿vale?, y es decidir durante cuánto tiempo me vale un dato que está almacenado en la caché. Si lo que yo estoy cacheando es una determinada consulta a la base de datos, por ejemplo, los alumnos matriculados en esta asignatura, ¿vale?, pues eso, la primera vez que voy a la base de datos, lo que puedo hacer es guardármelo en la caché. Es decir, la primera vez siempre tengo que acceder a la base de datos, ¿vale?, porque yo no conozco los datos, yo soy la aplicación, tengo que ir a la base de datos para conocer los datos. Bien, pero lo que puedo hacer una vez que me los he traído es meterlos en la caché. ¿De acuerdo? Entonces, meto en la caché los alumnos matriculados en esta asignatura, y eso lo hago en septiembre. ¿Vale? ¿Durante cuánto tiempo me es válida la caché? Bueno, asumiendo que el plazo de matrícula está cerrado, puedo asumir que hasta junio, ¿vale?, esa caché es válida, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ahora, si por ejemplo se pudiera dar el caso de que a lo mejor un alumno se pudiera matricular de forma tardía, porque a lo mejor está condicionado a no sé qué cosa, pues entonces tendría que tener mucho cuidado, porque a lo mejor esa caché no es válida. A lo mejor hay alumnos nuevos en la base de datos que no están en la caché. Entonces, ¿cuál es la ventaja de usar cachés? Acceso muy rápido, muy eficiente. ¿Cuál es la desventaja? Que tengo que decidir cuándo esa caché deja de ser válida, ¿vale?, para volver a hacer un acceso a la base de datos y volver a recargar la caché con los nuevos datos que pudiera haber ahí. ¿Bien?
Entonces, como digo, nos permite realizar, nos permite evitar tener que realizar consultas una y otra vez, también nos puede permitir evitar leer el contenido de ficheros estáticos una y otra vez, y generalmente se implementan como bases de datos en memoria de tipo clave-valor, ¿vale? Lo que viene siendo un mapa de Java, por ejemplo, ¿de acuerdo? De hecho, vamos a ver que vamos a utilizar una caché muy sencilla que nos proporciona Spring, que es básicamente un mapa de tipo clave-valor, ¿vale? Donde yo aún puedo insertar una clave en el mapa asociada a un valor concreto, ¿sí? La caché puede ser un servicio autónomo, ¿vale? Corriendo en su propia máquina, y entonces pues, podríamos estar hablando de cosas como Memcached o Redis, ¿vale? Que son aplicaciones que son autónomas, se ejecutan independientemente de mi aplicación web, ¿vale? Y lo que hace la aplicación web es hacer peticiones a esa caché para insertar o recuperar datos de la caché, ¿vale? Evidentemente esto tiene un coste de la comunicación de red entre la aplicación y la caché, ¿vale? Y el servicio de caché, pero que se supone que es mucho más rápido que hacer una consulta a la base de datos. Si no, esto evidentemente no tiene mucho sentido. También puede ser un servicio ejecutado por la propia aplicación, y aquí podríamos estar hablando, por ejemplo, de librerías Java como Hazelcast o eCaché, que yo puedo embeber, incluir como dependencias en el POM dentro de mi aplicación, ¿vale? Y su invocación es como invocación de código Java normal, ¿vale? Son métodos que se invocan dentro de la máquina virtual como parte de la aplicación, por lo tanto son tan rápidos como rápido sea la invocación de un método Java cualquiera, ¿vale? Aquí no hay latencia de red, esto es invocación de métodos, ¿vale? Yo creo un objeto de tipo caché y le lanzo mensajes, ¿sí? El servidor web en ocasiones también puede, con ciertas limitaciones, utilizarse como caché, ¿vale? Si tenemos delante de nuestra aplicación web Java, tenemos un servidor como Apache o Nginx, que muchas veces se pone un servidor web delante de la aplicación web, pues estos dos también pueden hacer de caché, ¿vale? Y los resultados que devuelve la aplicación Java, cachearlos ellos, de forma que la siguiente vez que llegue una petición con los mismos parámetros, el servidor web puede devolver directamente la respuesta sin necesidad ni siquiera de invocar, de que la petición llegue hasta nuestra aplicación. Entonces son tres técnicas diferentes de montar una caché para una aplicación, ¿vale? Bueno, evidentemente, dado que los datos de la caché se almacenan en memoria, ¿vale? Hay que medir un poquito cuánto vamos a cachear, no vaya a ser que nos quedemos sin memoria. Entonces, los enfoques en los cuales yo tengo la caché dentro de la propia aplicación web, como Hazelcast o eCaché, tiene el problema de que yo tengo que dimensionar adecuadamente la RAM, ¿vale? Que tiene la máquina donde se está ejecutando la aplicación web, dado que la caché va dentro de la aplicación web, ¿vale? Y tiene que tener suficiente RAM para guardar todos esos datos, ¿sí? Si tenemos el servicio como un servicio autónomo, como Memcached o Redis, pues entonces ya la aplicación web es independiente, puedo seguir usando el mismo tamaño de máquina virtual, y lo que me tengo que preocupar es del tamaño de máquina virtual donde está corriendo Memcached o Redis, ¿vale? Que a lo mejor, pues dependiendo del volumen de datos que yo maneje, pues quiero utilizar una máquina virtual con mucha RAM, ¿vale? Porque requiere un volumen grande de datos. Bueno, pues como digo, Spring tiene soporte para cachés, ¿vale? Ahí tenéis una URL donde podéis mirar la referencia sobre uso de cachés en aplicaciones Spring, y además desde Spring Framework 4.1 implementa un estándar del Java Community Process que es el JSR 107, ¿vale? Que define cómo usar cachés en aplicaciones Java Enterprise Edition, ¿vale? Si recordáis, cuando hablamos de Enterprise Edition, ¿vale? Pues hay un estándar relativo a cómo incluir cachés en aplicaciones Enterprise Edition, ¿vale? Y Spring Framework 4.1, el mecanismo de cachés de Spring, implementa este estándar, ¿de acuerdo? Bueno, pues ¿cómo utilizo una caché en Spring? Pues como casi todo en Spring, es tan sencillo como utilizar anotaciones, ¿vale? Para diferentes elementos de mi código. En este caso, típicamente métodos. Entonces yo, por ejemplo, si habilito el mecanismo de cachés, puedo empezar a utilizar la anotación cacheable, ¿vale? @cacheable es una anotación que yo puedo poner en cualquier método, ¿vale? Y de manera transparente, sin que yo haga absolutamente nada, se encarga de, cada vez que se invoca ese método, guarda el resultado del método en la caché que se haya configurado para la aplicación. Yo tengo que haber configurado previamente una caché para la aplicación, ¿vale?
Como esa caché la tengo configurada desde Spring, Spring sabe dónde está la caché, ¿vale? Y cuando ejecute el método, el resultado de ejecutar el método lo guardará en la caché la primera vez que lo ejecute. ¿Bien? Claro, ¿qué pasa? Dime. El cacheable va en el método, sí. Si los datos son un objeto y es un objeto empleado, ese objeto empleado Java tiene que ser cacheable también. No, el objeto tiene que ser un objeto Java Bean, que además tiene que serlo porque si está en la base de datos, para poder utilizar JPA tiene que seguir el estándar de Java Bean, ¿vale? Pues ya se encarga Spring, ¿vale?, de meter ese objeto en la caché, ¿vale?, asociado a una clave. La anotación solo en el método. ¿Bien? Ahora veremos un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Ese método, si no tiene parámetros, pues lo que hace Spring, el mecanismo de caché de Spring, es que se apunta en la caché como clave el nombre del método y como valor el resultado. Cada vez que se invoque ese método, si ya hay una entrada en la caché para ese método, se devuelve el resultado de la caché en lugar de invocarse el método. ¿Bien? Vale, ¿qué pasa si el método tiene parámetros? Pues si el método tiene parámetros, claro, es que entonces no me vale solo con anotarme el nombre del método, sino que tengo que tener en cuenta también los valores de los parámetros como clave, ¿vale?, de ese valor que voy a insertar en la caché. Porque imaginaros que yo hago una consulta diciendo todos los alumnos de esta asignatura cuyo apellido empieza por F. Pues si mi método para buscar los alumnos de la asignatura tiene un parámetro que es la letra por la que empieza el apellido, pues evidentemente esa consulta es diferente que si yo hago una consulta de todos los alumnos de esta asignatura cuya letra empieza por P. ¿Bien? Son dos consultas distintas. Me van a dar resultados diferentes. Entonces, no puedo guardar solo el nombre del método. Tengo que guardar también como clave en la caché los valores de los parámetros. Entonces, en ese caso, en la caché aparecerían dos entradas. Una entrada que sería el método de buscar con valor de parámetro F, ¿vale? Y ahí aparecería asociado una lista de los alumnos cuyo nombre empieza por F, ¿vale? Como eso sería el valor de la clave en la caché. Y otra entrada en la caché cuya clave sería el mismo nombre de método buscar, pero cuyo valor de parámetro sería P, ¿vale? Y cuya valor asociado a esa clave sería la lista de alumnos cuyo nombre empieza por P, que me ha devuelto la base de datos. ¿Sí? Entonces son dos entradas para el mismo método con dos valores diferentes del parámetro que recibe el método. ¿Vale? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Diferentes valores de los parámetros dan lugar a diferentes entradas en la caché para el mismo método. ¿Sí? Si se vuelve a invocar el mismo método con los mismos parámetros, en lugar de realizarse una llamada al método, se devuelve el resultado cacheado. ¿Vale? Es decir, que Spring lo que va a hacer, cuando vea un método anotado con cacheable, se produce una invocación de ese método, Spring ve que está anotado con cacheable, se va a la caché, dice, ¿hay un valor en la caché para este método y estos valores de sus parámetros? Sí, vale, pues toma, te devuelvo el resultado directamente desde la caché y no invoco el método para nada. No, vale, pues entonces tengo que invocar el método y el resultado del método lo guardo en la caché y lo devuelvo. Importante, los tipos de los parámetros que recibe el método tienen que implementar correctamente hashcode y el método equals, ¿vale? Para poder generar de forma correcta las claves en la caché. Porque claro, ¿cómo sabe Spring si se está invocando el mismo método con los mismos parámetros? ¿Vale? Imaginemos que el método se llama buscar, ¿vale? Y el parámetro era alumnos que empiezan por F, cuyo nombre empieza por F, ¿vale? Pues ese parámetro tiene que ser de un tipo que yo pueda comparar, ¿vale? Para que cuando me vaya a la caché pueda decir, ¿el método es el mismo? Sí. ¿El valor del parámetro es el mismo? Pues ¿cómo comparo dos objetos en Java? La caché, el mecanismo de caché se apoya en el método equals, por lo tanto las clases de esos objetos tienen que implementar correctamente el método equals. Si es una string, no hay ningún problema, porque ya está implementado, ¿vale? No es una clase mía. Ahora, si fuera una clase mía,
¿vale? Y ahí voy un poco con lo que tú comentabas. Yo la clase no la anoto con cacheable, pero lo que sí que me tengo que preocupar es que objetos de esa clase se puedan comparar con equals, ¿vale? ¿Sí? Si el método buscar, en lugar de recibir una string con la letra por la que empieza el nombre, recibiera, pues yo qué sé, un objeto de una clase que me he definido yo, que forma parte de mi modelo de datos, pues esa clase tiene que implementar correctamente tanto equals como hashcode, ¿vale? Para que se puedan generar correctamente las claves dentro de la caché. ¿Bien? Y se puedan comparar las claves con futuras invocaciones de este método. ¿Bien? Alternativamente, hacer esto de implementar el hashcode y el equals, que no siempre es posible, porque a lo mejor son clases que ni siquiera defino yo, sino que me vienen impuestas, ¿vale? Entonces no puedo cambiar su implementación. Puedo proporcionar, si quiero, un generador de claves. Y ahí ya decido yo cómo se generan las claves. A mí me dé la gana, ¿vale? Y me da igual que los objetos para los que estoy generando claves no implementen hashcode e equals, porque yo voy a decir cómo se tiene que generar la clave para esos objetos y por lo tanto no se va a utilizar ni el método hashcode ni el método equals de esos objetos, sino mi propio generador de claves. Vale, entonces, bien, este es el mecanismo con el cual yo puedo decirle a Spring, oye, cada vez que invoques a este método, mira primero a ver si están los valores en la caché, ¿vale? Y me devuelves el resultado de la caché. ¿Bien? Pero hemos dicho que esos valores en algún momento se invalidan, ¿vale? Tengo que poder invalidarlos, tengo que poder decirle a Spring, oye, que esto que está en la caché ya no vale, que la siguiente vez que te invoquen el método tienes que invalidar la caché. ¿Eso cómo se hace? Pues con otra anotación que se llama caché evict, ¿vale? Esta anotación es una anotación para métodos, ¿vale? Y lo que hace es eliminar una clave de la caché. La clave que yo le diga. Si no le pongo ninguna clave, pues entonces elimina todas las entradas de la caché. Bien, entonces, si no le pongo nada, por defecto lo que va a hacer es vaciarme la caché. ¿Sí? Tengo otro método un poquito más fino, otra anotación un poquito más fina, que es caché put. ¿Vale? Caché put es una anotación también para métodos, y lo que hace es, en lugar de invalidarme o de eliminarme una clave de la caché, lo que hace es actualizarme una clave de la caché. ¿Vale? Entonces, el método que está anotado con caché put se ejecuta, ¿vale? Sí se ejecuta, pero lo que hace es que el resultado de la ejecución se utiliza para actualizar el valor asociado a la clave. Bien, entonces lo puedo utilizar para actualizar una clave de la caché. Imaginaros, por ejemplo, ¿vale?, que yo tengo cacheado los alumnos de esta asignatura, pero ahora cojo un alumno y cambia su email, ¿vale?, o cambia su teléfono de contacto, que forma parte del modelo de datos alumno. ¿Bien? Bueno, pues evidentemente la entrada que yo tengo en la caché para ese alumno ya no es válida. Hay un campo que no coincide con lo que dice la base de datos, que es el teléfono. ¿Bien? Entonces, podría anotar con caché put el método que me permite actualizar un objeto de mi base de datos, ¿vale? Es decir, lo correspondiente al método que habéis implementado en la práctica 1 para el put, ¿correcto? ¿Vale? El put os permitía actualizar o modificar un atributo de un objeto que ya existía en la base de datos, ¿sí? Bueno, pues ese método yo lo podría anotar con caché put, ¿vale?, y decirle a Spring, oye, que este objeto va a cambiar, actualízamelo en la caché, ¿vale? Entonces, el método se ejecuta porque yo tengo que actualizar ese atributo de ese método en la base de datos, de ese objeto en la base de datos, ¿vale? Pero además, como resultado, Spring me actualiza también el valor de ese objeto en la caché. Con lo cual, la caché sigue estando sincronizada con lo que hay en la base de datos. Y sigue siendo válida. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, la ventaja de la caché es que tengo un acceso muy eficiente a los datos, ¿vale? Las desventajas, que tengo que decidir qué cacheo, porque la memoria es finita, entonces no puedo tenerlo todo en la caché, ¿vale? Tengo que definir una política también para invalidar la caché, para eliminar claves de la caché, ¿vale? Y típicamente tengo que definir también una política para ir actualizando las claves de la caché, ¿vale? Entonces, querré eliminar una clave de la caché cuando ese dato ya no me interese tenerlo cacheado, ¿vale? Y tendré que actualizar claves de la caché cuando se produzcan actualizaciones de los objetos que yo tengo en la caché. ¿Bien?
Entonces, ¿cuándo decido yo que un dato no me interesa ya tenerlo en la caché? Pues imaginaros, pues yo que sé, que hay un usuario que hace login a la aplicación y empieza a hacer consulta. Pues a lo mejor quiero ir cacheando las operaciones que realiza ese usuario porque está trabajando con la aplicación. Y a lo mejor en un momento dado el usuario dice, adiós, me voy, y hace logout, ¿vale? Y se desloguea. Bueno, pues en ese momento a lo mejor decido eliminar todas las claves que tenga en la caché asociadas a ese usuario, porque se ha ido, no espero que siga haciendo operaciones, ¿vale? Y entonces elimino toda la memoria que tenía en la caché asociada a ese usuario. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un ejemplo que de hecho tenéis colgado en el aula virtual. Yo voy a dar un paseo por el código para que veáis un poco los cambios que se han hecho, que es el ejemplo que ya sabéis, archiconocido, de los anuncios. ¿Vale? Entonces esto es básicamente la versión que tira de MySQL, lo que el martes veíamos que era el ejemplo BBDD2-MySQL, pero con caché, ¿vale? Con las anotaciones necesarias para que el sistema caché las peticiones a la base de datos, ¿vale? Y elimine las cachés cuando se producen llamadas a determinados métodos. ¿Vale? Entonces, en esta aplicación, ¿qué recursos tenemos? ¿Vale? ¿Qué recursos tengo yo? ¿Qué recursos expone la aplicación como endpoints de la API REST que define la aplicación? Bueno, pues tengo un get de /anuncios que me devuelve toda la lista de anuncios, tengo un post de /anuncios, ¿vale? Que me inserta un nuevo anuncio, y tengo un get de /anuncios /asunto, ¿vale? Que me devuelve un anuncio concreto dado su asunto. ¿Sí? Bueno, pues lo primero que tendría yo que decidir si voy a establecer una caché para esta aplicación es qué métodos de estos cacheo. ¿Tiene sentido que caché el get de /anuncios, que me devuelve la lista de anuncios? ¿Podría yo querer cachear eso? ¿Cachear la lista de anuncios? Bueno, pues podría ser interesante, ¿vale? Depende. Si la lista es muy grande, pues es absurdo cachearla, ¿de acuerdo? Porque además las consultas, típicamente, cuando tú pides una lista, no pides la lista en bruto, ¿de acuerdo? Normalmente las listas se devuelven paginadas, es decir, piden los 10 primeros elementos de la lista, luego los 10 siguientes, luego los 10 siguientes, ¿vale? Entonces, típicamente no tiene mucho sentido cachear eso, porque no sabes qué te va a pedir cada usuario, ¿vale? Entonces, a lo mejor un usuario te está pidiendo la página 2 y otro te está pidiendo la página 7 y otro la página 5, entonces, pues a veces eso no tiene mucho sentido cachearlo. Pero si fuera una lista pequeña, pues podría tener sentido cachear. ¿Bien? Un post a /anuncios para subir un anuncio nuevo, dar de alta un anuncio. ¿Tiene sentido eso cachearlo? Eso no tiene ningún sentido. O sea, ahí lo que está haciendo es insertar datos, ¿vale? En la aplicación. No, o sea, el resultado, ¿qué te va a devolver un post? Pues si ha ido bien o ha ido mal. Eso no hay nada que cachear ahí, ¿vale? Un get de un anuncio concreto. ¿Puede tener sentido cachearlo? Pues sí puede tener sentido cachearlo, ¿vale? De hecho, por ejemplo, si asumimos que estos anuncios pues los puede estar consultando la gente, es probable que los anuncios más recientes, los anuncios de hoy, se estén consultando mucho más que los anuncios de hace 10 días. Entonces, a lo mejor yo decido cachear los anuncios en base a su fecha. Cuanto más recientes, pues los más recientes los cacheo, ¿vale? Los que tienen más de una semana no los cacheo, por ejemplo. De esa manera, si la mayoría de las consultas están pidiendo anuncios recientes, pues ya se los encuentran en la caché. ¿Sí? Entonces, este tipo de petición, por ejemplo, sí podría interesar cachearlo, ¿vale? Entonces, candidatos a cachear, hemos dicho, pues bueno, la lista de anuncios, asumiendo que es una cosa no muy grande, ¿vale? Y un anuncio concreto, ¿de acuerdo? Fijaros que cuando yo pido un anuncio concreto, lo que voy a tener es una entrada en la caché por cada anuncio que yo caché, ¿vale? Por cada anuncio diferente, ¿sí? ¿Vale? ¿Dónde invalidaríamos la caché? ¿En qué punto creéis que sería necesario invalidar la caché? ¿En cuál de estas tres llamadas? En el post, que es la que modifica el contenido de la base de datos, ¿vale? Ahí voy a querer invalidar la caché, o invalidarla o actualizarla. Lo que pasa es que actualizarla puede ser complicado, ¿vale? En este caso, por ejemplo, get de /anuncios está cacheado, ¿vale? Y ahí, asociado a esa petición, ¿qué tengo? Una lista de anuncios, ¿vale? Actualizar la caché como resultado de un post implicaría mirar en esa lista, o sea, insertar en esa lista un nuevo anuncio, ¿vale? Entonces, bueno, eso pues puede ser más o menos complejo, ¿eh?
¿vale? Si pudiéramos modificar, si tuviéramos un put también de barra anuncios que me permitiera modificar un anuncio, tendría que mirar también si ese anuncio ya está cacheado como resultado de la petición get barra anuncios barra asunto, porque si ese anuncio concreto ya está en la caché, tendría que actualizar ese objeto anuncio, ¿vale? Entonces, bueno, hay veces que me interesa simplemente invalidar, ¿vale? Hay veces que me interesa actualizar, ¿de acuerdo? Entonces aquí, si quisiéramos invalidar, pues evidentemente post barra anuncio sería el candidato ideal para anotarlo con ese caché evict para que se invalide la caché, ¿vale? Entonces, a partir de ese momento, todas las nuevas consultas, todas las nuevas peticiones get, ¿vale?, lanzarían el proceso de irse a la base de datos a buscar de nuevo, ¿vale? Entonces, insertar un nuevo anuncio invalida siempre get barra anuncios, porque la lista ya no es válida, tengo que construirla de nuevo, ¿vale? O bien actualizarla. Insertar un nuevo anuncio también podría invalidar el get anuncios asuntos si el asunto es el mismo, ¿vale? Porque a lo mejor resulta que tengo este barra anuncio barra asunto, resulta que quizá podría permitirme que varios anuncios tuvieran el mismo asunto, entonces ya no tendría uno solo, sino que serían varios y tendría que tener una lista aquí asociada, ¿vale? Bueno, pues antes de que os pongáis a hacer esto, que de hecho el ejercicio lo tenéis colgado en el aula virtual, vamos a mirar un poco el código para que veáis la pinta que tiene la aplicación, ¿de acuerdo? Bien, la aplicación es esta. Ejemplo BB de 2 caché. Voy a cerrar todo lo que no atañe a esta aplicación. Te vamos a empezar por el POM. ¿Bien? En el POM, ¿vale?, como veis, yo no tengo nada específicamente que hable de cachés, ¿sí? Es decir, que el mecanismo de cachés me viene ya dado por defecto, ¿vale? ¿Sí? Yo puedo utilizar las cachés sin necesidad de poner ninguna dependencia adicional en el POM. Lo que pasa es que no puedo utilizar el mecanismo de cachés sin habilitar alguna implementación específica de caché, ¿vale? Entonces, como nosotros vamos a utilizar la implementación que trae por defecto Spring, que es un mapa de pares clave valor, ¿vale?, no tengo que añadir ninguna dependencia aquí. Pero si yo quisiera utilizar una caché como Hazelcast o eCaché, ¿vale?, que van dentro de mi propia aplicación, entonces sí que tendría que añadir la dependencia. Igual que tengo la dependencia, por ejemplo, de MySQL, ¿vale? Entonces, si yo utilizara alguna librería externa de caché para Java, tendría que meter la dependencia aquí. Como voy a utilizar la librería estándar de Spring, ¿vale?, no necesito que poner nada. Bien, directamente, por ser este un proyecto web, ya puede hacer uso de cachés, de las anotaciones de caché, y ya puede también hacer uso de la implementación por defecto de cachés que me proporciona Spring, ¿vale? Vamos a ver la aplicación. La aplicación es una aplicación Spring Boot normal, pero que tiene una anotación adicional que es el Enable Caching. Esto lo que hace es decirle a Spring, ojo, que quiero utilizar el mecanismo de caché de Spring, ¿vale? Entonces, al activar esto, Spring ya se va a poner a buscar anotaciones relacionadas con las cachés, ¿vale?, para activar el mecanismo de cachés, ¿vale? Y además me va a requerir que yo defina un caché manager, que es esto que tenéis aquí, ¿vale? Yo tengo que decirle a Spring qué implementación de la caché quiero utilizar. Eso lo hago definiendo en mi aplicación, ¿vale?, en la clase que tiene el método main, ¿de acuerdo?, y que está anotada con Spring Boot Application. Añado un método que he llamado aquí caché manager. El método se puede llamar como queráis, pero tiene que devolver un objeto caché manager y tiene que estar anotado con bin, ¿vale? ¿Qué es un bin? Un bin es básicamente un objeto Java, ¿vale?, que Spring puede utilizar para hacer cosas, ¿vale? En concreto, un objeto de tipo caché manager, Spring lo utiliza para almacenar cosas en la caché.
Entonces, este caché manager es una interfaz que tiene ciertos métodos que le permite a Spring añadir, borrar y actualizar cosas en la caché. ¿Sí? Yo no me tengo que preocupar de implementar esta interfaz, porque lo que voy a decirle a Spring es, mira, cuando tú necesites crear un objeto caché manager, ¿qué es lo que va a hacer Spring? Va a ver que hay un método aquí que tiene la notación bin y que devuelve un tipo caché manager, y va a decir, ah, vale, este es el método que yo tengo que utilizar para obtener una implementación de una caché para usar. ¿Vale? Entonces va a invocar este método, y yo lo que voy a devolver como caché manager es la implementación por defecto que tiene Spring, que es el concurrent map caché manager. ¿Vale? Y luego además le puedo dar un nombre para que todas las, porque está como jerarquizado, ¿vale? Para que todas las los pares clave valor, ¿vale?, estén asociados a este nombre, ¿de acuerdo? A la caché de nombre anuncios. Y yo podría tener cachés con diferentes nombres, ¿vale? Si la aplicación, además de anuncios, pues manejara, yo que sé, usuarios, ¿vale?, y otro tipo de cosas, pues podría tener diferentes categorías dentro de la caché, ¿vale?, dentro de mi objeto caché. Fijaros que esto es un mapa, pero es un mapa, por lo que pone en el nombre, de acceso concurrente, ¿vale? Es un concurrent map. ¿Por qué? Porque varias peticiones simultáneas a la aplicación pueden estar actualizando la caché, ¿vale? Típicamente la aplicación está ejecutando varias peticiones a la vez, de manera concurrente. Por lo tanto, la caché tiene que permitir el acceso concurrente. ¿Bien? ¿Sí? Activar el enable static. Si no pusiéramos el @bin, no, simplemente no llamamos al método, Spring lo haría por defecto, de alguna manera. No, tú tienes que decirle qué caché quieres que use, ¿vale? Hace falta especificarle este bin, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vale, entonces con esto ya Spring sabe que voy a querer usar caché y sabe qué caché utilizar, ¿vale? Porque va a llamar a mi método caché manager para obtener una implementación de una caché, ¿vale?, que él va a usar. Bien, ahora vamos a ver cómo defino yo qué es lo que quiero cachear, ¿vale?, y cuándo invalidar la caché, ¿de acuerdo? Entonces aquí tengo mi controlador de anuncios, ¿vale?, que lo que tiene es, soporta los dos métodos get que habíamos visto y el método post, ¿de acuerdo? Y lo que he hecho es definir otro controlador, que es el caché controller, que tiene el caché manager, ¿vale? Ah, perdón, no, me estoy liando, perdón. Esto es para que podamos ver qué es lo que hay en la caché, ¿vale? Es decir, este es un controlador que me he implementado para inspeccionar lo que hay en la caché, de forma que cuando vosotros ejecutéis la aplicación haréis peticiones, ¿vale? ¿Y cómo sé yo si se están guardando cosas en la caché? Pues utilizo este método, ¿vale? Si yo llamo a /caché, hago un método get a /caché, ¿vale?, este controlador me devuelve el contenido de la caché, ¿vale? Esto no lo haríais en una aplicación normal, ¿vale? Lo he puesto yo aquí para que vosotros podáis inspeccionar en vuestra aplicación, cuando la ejecutéis, cuál es el contenido de la caché, ¿vale? Y podéis comprobar que si hacéis un get la primera vez, pues pone los datos en la caché, ¿vale? Y si hacéis un post, invalida la caché, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahora hablamos un poquito de esto. Yo aquí tengo mi controlador de anuncios, ¿vale?, que es el que tiene los métodos get y el método post. Aquí no tengo caché por ningún lado. Las anotaciones de caché las tengo puestas aquí, ¿vale?, en el repositorio, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, el repositorio lo tengo configurado con una anotación caché config que le dice a Spring, oye, que algunos de estos métodos tienen que ser cacheados, ¿vale?, y todas las operaciones que vayan contra la caché tienen que ir contra la caché de anuncios. Bien, entonces lo que yo ponga aquí, el anuncios que pone aquí entre comillas, tiene que coincidir con lo que yo le he puesto cuando he creado el objeto caché, el concurrent map caché manager. ¿Sí? ¿Vale? Entonces lo que va a hacer Spring es que las operaciones de esta clase que estén anotadas con caché van a ir contra
las operaciones de la caché van a ir contra la caché de anuncios. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿qué es lo que hago? Pues muy sencillo. Cuando yo guarde un objeto en la base de datos, invalido todas las entradas de la caché. Esto puede ser un poco salvaje, pero me garantiza que no hay nada incorrecto en la caché. ¿Vale? Aquí podría ser más selectivo, ¿vale? Y intentar actualizar la caché, pero eso puede ser más o menos complejo dependiendo de cuántos datos tengamos en la caché. Bien, entonces nosotros simplemente vaciamos la caché completamente y ya está. ¿Vale? Eso lo hacemos poniendo la dotación caché evict en el método save, ¿vale? Que se va a llamar cada vez que se produzca una llamada post para insertar un nuevo anuncio. ¿Sí? Y lo que le digo a esta anotación caché evict, le pongo un parámetro que es allEntries igual a true para decirle que elimine todas las entradas de la caché. Todas las claves que hay en la caché de anuncios se van a eliminar. ¿Sí? Luego tengo dos métodos más en este repositorio, que son los que utilizo cuando hago un get por la lista de anuncios y cuando hago un get de un anuncio concreto. Entonces, el final es lo que se invoca cuando hago un get por la lista de anuncios. Este lo tengo anotado con cacheable, ¿vale? Y el find by nombre es el que se invoca cuando hago un get, ¿vale? Por un anuncio con un asunto concreto. ¿Sí? Y esto también lo tengo anotado con cacheable, ¿vale? Este find by nombre, que recibe un parámetro de tipo string, es equivalente a hacer la consulta que tenéis aquí arriba, ¿vale? Seleccionar el nombre, el asunto y el comentario de la tabla de anuncios, donde nombre es igual a nombre anuncio. ¿Sí? ¿Vale? ¿De acuerdo? Recordar que en los repositorios yo puedo definir consultas a través del nombre del método. El nombre del método dentro de un repositorio me puede estar definiendo una consulta SQL, ¿vale? Donde los parámetros del método se utilizan como parámetros de esa consulta, ¿vale? Entonces, si yo hago find by algo, ese algo tiene que ser un atributo de la clase, en este caso de la clase anuncio, ¿vale? Y además tengo que proporcionar como un parámetro lo que yo estoy buscando, ¿vale? Entonces, si digo find by nombre tiene que ser un atributo de la clase anuncio y se tiene que llamar el atributo exactamente así, nombre, ¿vale? Y además requiere un parámetro nombre que es por lo que se va a buscar, ¿vale? Si estoy diciendo find by nombre, buscar un asunto por su nombre, pues necesito que pasar este método el nombre que yo quiero buscar, ¿vale? Del anuncio que yo quiero buscar. ¿Hay alguna manera de que te devuelva una lista con el find by? Sí, yo creo que si tú pones una lista como valor devuelto, ¿vale? Si hay varias coincidencias, él te las mete todas en la lista. Tú puedes devolver un único valor o una lista. De hecho, si pones un único valor, como aquí, como haya varias coincidencias, creo que te salta una excepción. Sí, exacto. ¿Vale? Entonces, típicamente en un find by, a menos que sepas que estás buscando por un campo que es único, aquí deberías devolver una lista, ¿vale? Porque podría haber varias coincidencias, varios anuncios que tuvieran el mismo nombre, por ejemplo, en este caso, ¿vale? ¿Sí? Bueno, entonces hemos anotado los métodos de mi repositorio, que son los que realmente van a hacer las consultas a la base de datos, con estas anotaciones que me proporciona Spring para gestionar la caché. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Esto se entiende? Entonces, cuando el controlador recibe una petición de tipo get por primera vez, como esta de aquí, y se vaya al repositorio y llame al método findAll, puede ser que este método se ejecute o no. ¿De qué va a depender? De que ya haya en la caché un valor asociado a este método, ¿vale? Si ya hay un valor asociado a este método, lo que va a hacer Spring es devolverme ese valor directamente sin invocar el método, ¿vale? Si no hay ningún valor asociado a este método, entonces se va a invocar el método, se va a llamar a la base de datos, ¿vale? Y lo que me devuelva el método se va a guardar en la caché asociado a este método y además se le va a devolver a este controlador, ¿vale? Para que a su vez lo devuelva a través de la API. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Cómo es posible que no se invoque el método? ¿Nadie se está preguntando esto? Si yo aquí pongo repository.findAll, ¿vale?
vamos, yo esperaría que se invocara el método find_all. Y yo os estoy diciendo que ese método, si ya hay una entrada en la caché para él, no se va a invocar. ¿Cómo es esto posible? No surge la duda. ¿Vale? O sea, yo si veo una invocación de método en Java, lo que me pienso es que se está llamando ese método. Spring hace la magia, ¿no? Bueno, pues Spring utiliza unas técnicas que se llaman programación orientada a aspectos o Aspect Oriented Programming, que permite poner interceptores en la invocación a métodos concretos, ¿vale? Y esos interceptores se invocan antes de invocar el método, ¿vale? Y lo que hacen es decidir si invocan el método o no. En este caso, consultando la caché, ¿vale? Entonces esto ya son técnicas más avanzadas que requieren manipulación, de hecho, del código de bytes, y es una cosa súper extendida dentro de Spring, ¿vale? Este tipo de interceptores, para que Spring pueda efectivamente tomar acciones concretas en base a notaciones que tengan esos métodos, ¿sí? Bueno, simplemente como curiosidad, ¿vale? Para que sepáis un poquito cómo se produce esta magia, ¿vale? No hay magia por ningún lado, ¿de acuerdo? Son librerías que utiliza la gente de Spring para manipular las llamadas a métodos. ¿Bien? Bueno, pues este ejemplo lo tenéis colgado en las transparencias. En las transparencias, en el aula virtual, ¿de acuerdo? Entonces lo que tenéis que hacer es construir la aplicación. Construir no quiere decir implementarla, quiere decir bajaros el ejemplo, hacer un Maven MVN clean package, ¿vale? Para generar el jar y desplegarla en Azure, ¿vale? Entonces, si ya hicisteis ayer lo de crear las dos máquinas virtuales y tal, y las habéis apagado y las tenéis apagadas, basta con encenderlas y ya las tenéis, ¿vale? Tendréis que cambiar, recordad que si apagáis la máquina de la base de datos, pierde su IP privada. Cuando arranque tendrá una IP privada diferente. Por lo tanto, la aplicación Spring tenéis que configurarla, ¿vale? Para que tire de la nueva IP privada de la base de datos, ¿vale? Las credenciales de la URL de conexión de la base de datos cambia cada vez que apaguéis la máquina de la base de datos, porque pierde su IP privada, ¿sí? Entonces, para que no os encontréis con sorpresas. Entonces, desplegad la aplicación en Azure, ¿de acuerdo? El modelo de datos es el mismo que el que ya teníamos, con lo cual si tenéis una base de datos con datos no pasa nada, ¿vale? Porque el modelo de datos es compatible, ¿vale? Desplegáis la aplicación y lo que tendréis que hacer es una serie de peticiones de prueba a la aplicación para ver que funciona. Y además, si queréis comprobar, o sea, una prueba que podríais hacer sería hacer una petición a /caché para comprobar que la caché está vacía, ¿vale? Recordar que tenemos un controlador que se llama caché controller. Yo en mi aplicación puedo tener tantos controladores como quiera, ¿vale? Siempre que el request mapping sea diferente, es decir, siempre que estén mapeados, ¿vale? A URLs distintas, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que arranquéis la aplicación, si hacéis una petición a la URL de la aplicación /caché, se os va a devolver el contenido de la caché. ¿Bien? Entonces, la forma de comprobar que vuestra aplicación funciona sería arrancar la aplicación en Azure, hacer una petición a /caché, la caché debería estar vacía, después hacer una petición post para subir un nuevo anuncio, ¿vale? Para que haya al menos un anuncio en la base de datos. Si volvéis a llamar a /caché, la caché debería seguir vacía. ¿Bien? Hacemos una petición get para obtener todos los anuncios. Eso debería rellenarme la caché, por lo tanto, inmediatamente después de la petición get, que la propia petición get me debería devolver el anuncio que he insertado, ¿vale? Hago una petición a /caché y debería haber el anuncio que he insertado dentro de la lista, ¿vale? Subir un nuevo anuncio con post y eso me debería invalidar la caché. Entonces, después de un post, siempre que llame a /caché, la caché debería estar vacía, ¿vale? Y después de un get, siempre que llame a /caché, la caché debería tener la lista de anuncios, ¿sí? Entonces, de esta manera sencilla, con Postman, podéis comprobar, ¿vale? Que la aplicación se comporta como esperamos, ¿vale? Y después veremos, tenéis también un ficherito JMeter para hacer algunas pruebas que veremos después, ¿vale? Desplegar la aplicación y luego vemos cómo efectivamente la latencia de las peticiones se reduce muchísimo
al introducir la caché. Vamos a pasar de décimas de segundo a milisegundos, ¿vale? por el hecho de usar la caché.